Bueno, este vídeo no va en la dirección que esperas, no es realmente una reacción al atentado que ha habido ayer, aunque sí que es cierto que el atentado que hubo ayer es lo que ha provocado, lo que me ha provocado personalmente el escribir esto. Para entender lo que quiero decir, recomiendo ver el vídeo entero o si no, no sacar conclusiones apresuradas. Se habla por ahí de que la mayor amenaza terrorista que existe en la actualidad, según las autoridades, es el terrorismo de ultraderecha, no el terrorismo yihadista. Esto es algo que indigna a mucha gente y que indigna con razón, además, en mi opinión. Bueno, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que esto es debido a que la ultraderecha constituye un peligro menor, pero es un peligro para el estatus de las élites que nos gobiernan. Por ello existe ese discurso. Esto guarda algo de relación con el tema central del vídeo, como ya se verá, pero bueno, vamos a ir desarrollando. Esto que dicen las autoridades, porque esto proviene de la gente que está en el poder, no proviene del sentido común ni de la lógica, procede de los intereses de los poderosos. Esto tendría sentido si se hiciera lo lógico, que es incluir al yihadismo dentro de la ultraderecha. Aunque deberíamos hablar de derecha radical. Voy a dejar de utilizar el término ultraderecha, a mí no me gusta, a mí me gusta utilizar el término derecha radical, porque es de lo que realmente estamos hablando. El yihadismo es una derecha radical basada en el Islam, de la misma manera que existen derechas radicales basadas en el cristianismo o incluso en el neopaganismo o en el confucianismo. Existen muchas derechas radicales basadas en movimientos religiosos. Es algo totalmente obvio, podemos observarlo en los países en los cuales el yihadismo, bueno, el yihadismo, las variantes del Islam político han conseguido triunfar por una vía o por la otra, que han implementado políticas conservadoras que no tienen nada que ver con lo que se considera progresista, al menos en Occidente. Nos iríamos a supuestos relativismos, pero vamos, está perfectamente claro que el yihadismo es un movimiento de derecha radical. La izquierda hace la tira que no hace atentados, se ha vuelto pacifista y de hecho está totalmente imbricada en el sistema, más allá de ser pacifista. Ser pacifista en principio no tiene nada de malo. Aquí no pretendo hacer ninguna justificación del terrorismo, simplemente estoy exponiendo hechos de cómo han cambiado las cosas en las últimas décadas. Ha sido un cambio lento, pero ha ocurrido. La izquierda ya no hace atentados, al menos en Occidente. Existen excepciones en otros lugares. En la India pues parece que todavía existen movimientos terroristas de extrema izquierda. Posiblemente en África existe alguno, no lo sé. Pero no, la izquierda está claro que ya no hace atentados y se ha vuelto pacifista. Esto se ha visto en los últimos años con lo que es el wokismo, que el movimiento woke es un movimiento totalmente apoyado por el sistema, que no es un movimiento antisistema o que vaya a contracorriente en absoluto. Y luego, aparte, habría que añadir que la derecha no hace atentados. La derecha no hace absolutamente nada nunca. Ya he hecho vídeos explicando la naturaleza de la derecha. Yo estoy hablando de la derecha radical. La derecha radical, ya sea la occidental, como puedan ser pues gente como Brenton Tarrant, que hizo un atentado contra una mezquita, otros casos que ha habido por ahí, o el propio yihadismo, son movimientos de derecha radical, no movimientos de derechas. De hecho, podríamos decir prácticamente que en la mayor parte del mundo la derecha radical es la única que hace atentados. No es que sea la mayor amenaza terrorista, es que realmente son la única, o prácticamente la única. No solo eso, podemos ver que en Occidente, al menos en Occidente, la derecha radical parlamentaria, sobre todo en la Unión Europea y en Estados Unidos, que en el fondo es bastante moderada y más cercana a la derecha que a la derecha radical, pero sigue siendo cercana a la derecha radical, es víctima de fuertes campañas de difamación y de boicots por parte de otros partidos que se niegan a coligarse con ellos. Están los famosos muros electorales que se generan contra coaliciones como puedan ser en Alemania o en Francia, que impiden que estas derechas más cercanas a la derecha radical gobiernen. Esto ocurre más que nada en países que están bajo una fuerte influencia de Estados Unidos, sobre todo dentro de la Unión Europea, lo cual daría para otro tema, sería extendernos en todo este tema. En mi opinión, estos partidos no son de derecha radical, son de derecha. Lo que pasa es que tienen posiciones que no convienen a Estados Unidos y por eso se les combate con tanta fuerza. Estamos hablando de que la Unión Europea está bajo una fuerte influencia de Estados Unidos. En cualquier caso, esta derecha extrema o derecha más a la derecha no deja de ser cercana a posiciones de derecha radical y es sintomático del estado de las cosas el que generen tanto conflicto con el sistema. Cabe añadir también sucesos como por ejemplo el asalto al Capitolio en Estados Unidos o la resistencia contra las medidas contra la pandemia del COVID,
que era una cosa que venía desde las élites y que fue resistida por parte de la derecha radical, sobre todo. Si comparamos a la derecha radical con la izquierda, podemos afirmar claramente que la derecha radical mantiene fuertes conflictos con el sistema, con el status quo, mientras que la izquierda no lo hace. La izquierda está totalmente asimilada al sistema. Habría que añadir que hay excepciones, fundamentalmente, sobre todo los sindicatos. Los sindicatos siguen manteniendo posiciones de conflicto con el sistema, pero sería irnos a analizar los problemas de la izquierda, pero lo que está claro es que la izquierda, sobre todo la izquierda parlamentaria, está totalmente asimilada por el sistema. Antiguamente esto no era así. Es cierto que los albores de la sociedad en la que vivimos, cuando se estuvo configurando el mundo que vivimos actualmente, existieron conflictos duros entre la derecha radical y el sistema. Podemos irnos, por ejemplo, a las guerras carlistas. Es un ejemplo, aunque hubo más. Estuvieron los cristeros en México, estuvo también, incluso podemos hablar de los fascismos. Pero bueno, esos conflictos eran mucho menores que los que mantenía la izquierda con el sistema. La izquierda era la que iba contra el sistema. Y era la que combatía el sistema. Y era la que hacía terrorismo. Era la que hacía guerras revolucionarias. Era la que hacía levantamientos. Ha habido excepciones. La principal excepción, la más importante, porque es la que indica el cambio de tendencia, fue la revolución iraní, que fue una revolución de derechas. Pero vamos, esta situación se ha ido invirtiendo probablemente a partir de la revolución iraní, que muchos consideran que es el punto a partir del cual se empezó a cambiar la tendencia. Pero hoy en día la que combate el sistema, la que lucha contra el sistema, la que se enfrenta al sistema es la derecha radical, no la izquierda. Aunque sí que es cierto que hay partes de la izquierda que todavía mantienen esa tradición, sobre todo los sindicatos y otras izquierdas marginales.